Hola a todos, muy buenas tardes. Bienvenidos a otra emisión de Aula Express. Soy Gustavo Arias. Te invito para que te suscribas al canal para que estés informado de las últimas publicaciones que haga. En esta ocasión vamos a hacer la estructura de Lewis para el trióxido de dibromo o anhídrido bromoso. A continuación. Para proceder a dibujar la estructura de Lewis del anhídrido bromoso, primero debemos conocer los electrones que se encuentran en la última capa de valencia para cada elemento del anhídrido, en este caso del bromo y oxígeno respectivamente. ¿Cómo podemos reconocer los electrones de la última capa de valencia? Esto lo hacemos mediante las configuraciones electrónicas. A continuación vamos a revisar las configuraciones electrónicas que tienen estos elementos. Vamos a proceder a determinar los electrones de la última capa de valencia para el bromo y oxígeno respectivamente en el trióxido de dibromo. Vamos con el bromo. Ubicamos el bromo en la tabla periódica. Vemos que el bromo se encuentra en el grupo 17 o el grupo 7A. Esto me está indicando de que este bromo, este elemento, tiene 7 electrones en su última capa de valencia. Además, me están dando otro dato de que tiene un número atómico de 35. Este número atómico sería el número de cargas positivas que tiene el bromo en su núcleo, número de protones. Entonces, vamos a marcar acá 35, y como el bromo se encuentra en estado neutro, significa que tiene la misma cantidad de cargas positivas, protones, a la misma cantidad de electrones, cargas negativas. Ahora vamos a escribir cómo van a estar distribuidos estos electrones por los diferentes orbitales y niveles energéticos. Acá yo tengo de cómo se van a llenar los electrones por los diferentes orbitales y niveles energéticos. Comenzamos. Como tiene 35 protones, tiene 35 electrones, 35 cargas negativas. Comenzamos a escribir acá la configuración electrónica. Me quedaría 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Vemos acá 1s2, posteriormente viene 2s2, después viene 2p6, 3s2, después de 3s2 vendría 3p6, 3p6, después vendría 4s2. Escribo 4s2, contabilizo los electrones que yo tengo hasta ahora. 2, 4 más 6 serían 10, 10 más 2 serían 12, 12 más 6 serían 18, 18 más 2 serían 20 electrones. Me faltarían 15 electrones para llegar a 35. Entonces después de 4s2 vendría 3 de 10. Marco 3 de 10. Ya aquí en este caso tendría 30 electrones. Me faltarían 5 electrones. Como vemos acá vendría el nivel 4p. Vamos a colocar 4p5. Colocamos 4p5. Identificamos los electrones que se encuentran en la última capa de valencia en el bromo en esta configuración electrónica. Vemos que los electrones que se encuentran en la última capa de valencia identificamos que serían 4s2, el nivel 4, y 4p5. El nivel 3 de 10 no se va a colocar porque es un nivel inferior. El nivel más alto que tiene el bromo sería el 4. Vemos acá que el bromo se encuentra en periodo 4, periodo 4. 4s2, 4p5, y los electrones que se encuentran en la última capa de valencia, al sumar 2 electrones más 5 electrones, me quedarían 7 electrones que tiene el bromo en su última capa de valencia. Ahora vamos a revisar el oxígeno. El oxígeno se encuentra en el grupo 16, como vemos, y que esto me indica de que el oxígeno tiene 6 electrones en su última capa de valencia. Entonces, además me está indicando de que el oxígeno tiene un número atómico de 8. Marco el número atómico 8. Escribo como el oxígeno se encuentra en estado neutral, 8 cargas positivas es la misma cantidad de 8 electrones. Voy a escribir cómo están distribuidos esos 8 electrones. Escribo 1s2, 2s2, 2p4. Al contabilizar me quedaría 2 más 2 serían 4 y 4 más 4 serían 8 electrones. Y los electrones
de la última capa de valencia serían los electrones 2s2, 2p4. Sumo los electrones que se encuentran en la última capa de valencia para el oxígeno, serían 2 electrones orbital s y 4 electrones orbital p. Al sumar estos electrones serían 6 electrones que tiene el oxígeno en la última capa de valencia. Y como vemos acá que el trióxido de dibromo son dos no metales, por lo tanto el enlace que predomina sería un enlace de tipo covalente. A continuación vamos a proceder a dibujar la estructura de Lewis. Ya conociendo los electrones de la última capa de valencia para el bromo, que serían 7 electrones, los electrones serían orbital 4s2 y 4p5, y para el oxígeno serían 6 electrones en su última capa de valencia, 2 electrones orbital s y 4 electrones orbital p. A continuación vamos a determinar los electrones que se encuentran en la última capa de valencia, ya sería para el trióxido de dibromo. Entonces colocamos acá electrones de valencia, sería igual, electrones de valencia en el trióxido, el bromo serían 2 átomos de bromo, entonces coloco 2 átomos de bromo por los electrones de la última capa de valencia. ¿Cuánto tiene? 7 electrones, 2 por 7, más el oxígeno tiene 6 electrones en su última capa de valencia. ¿Cuántos oxígenos tengo yo? 3 oxígenos, entonces coloco 3 oxígenos, 3 átomos de oxígeno por 6 electrones. Esto me quedaría igual, 2 por 7, 14, más 3 por 6 son 18, 18 más 14 sería igual a 32 electrones de valencia que tiene el trióxido de dibromo. Vamos a marcar acá, 32 electrones de valencia. ¿Qué significa estos 32 electrones de valencia? Estos electrones de valencia van a estar ubicados en la estructura de Lewis, en el trióxido de dibromo, entre electrones que van a formar enlaces y electrones libres. A continuación vamos a hacer la posible estructura de Lewis para el trióxido de dibromo. Vamos a proceder a dibujar la posible estructura de Lewis para el anhídrido bromoso o trióxido de dibromo. Entonces vamos a colocar como átomo central el bromo, como elemento menos electronegativo colocamos un átomo de bromo rodeado de 3 oxígenos. Voy a colocar acá 1, 2 y 3 oxígenos. ¿Por qué coloco 3 oxígenos y no coloco un bromo en vez de el oxígeno acá? Como vimos anteriormente, la estructura de Lewis del ion poliatómico, el ion bromato, que voy a dejar la descripción del link para que revisen la estructura de Lewis de este ion poliatómico bromato, sería esta, serían 3 oxígenos unidos al bromo. Entonces se le va a adicionar otro bromo, ya que son 2 bromos, se le va a adicionar a un oxígeno de esto que yo tengo acá. Entonces voy a colocar otro bromo. Ahora, como vemos, tengo 2 átomos de bromo y 1, 2, 3 de oxígeno. ¿Cuál es el otro paso? Vamos a escribir los enlaces sencillos. Entonces escribimos acá enlace sencillo, 2 electrones, un enlace sencillo, acá un enlace sencillo y acá un enlace sencillo oxígeno-bromo. Ahora ya tengo la estructura de Lewis para el anhídrido bromoso o trióxido de dibromo. Ahora, ¿qué me faltaría? Me faltaría colocar en los elementos más electronegativos, que en este caso serían los oxígenos, vamos a colocar electrones libres que sumado a los electrones que forman enlace me den 8 electrones que cumplan la regla del octeto. Entonces, por ejemplo, este oxígeno, si tiene 2 electrones que está formando enlace oxígeno-bromo, entonces colocaría 6 electrones libres, 2, 4 y 6 electrones libres. Al sumar estos 6 electrones libres más este enlace serían 8 electrones, está cumpliendo la regla del octeto. Igualmente va a suceder con este oxígeno. Me quedaría 2, 4, 6 y 2 serían 8 electrones. Ahora voy con el otro oxígeno. Vemos que este oxígeno tiene 2 enlaces, uno con el bromo y el otro con el otro bromo. Entonces, ¿cuántos electrones libres me faltarían acá? Como yo tengo 2 enlaces y cada enlace son 2 electrones, me faltarían 2 electrones, 4 electrones nada más. 4 electrones me faltarían. Coloco 4, 2 más 2 serían 4, 6 electrones más 2 serían 8 electrones. Está cumpliendo la regla del octeto. Ahora,
procedo a contabilizar los electrones libres de todos los elementos en la estructura de Lewis más los electrones que forman enlaces si coinciden con los electrones de valencia que determinamos anteriormente, que serían 32 electrones de valencia. Contabilizo. Acá este oxígeno tiene 8 electrones, entre electrones libres y electrones de enlace. 8 más 8 serían 16. 16 más 2 serían 18, 20, 22, 24 electrones yo tengo. Y debo colocar 32 electrones de valencia. Por lo tanto, voy a completar con los bromos que no tienen electrones libres. Entonces, ¿qué me quedaría acá? Este bromo, como se encuentra en el extremo, podemos colocar, como me faltaría, tengo 24 electrones libres, vamos a colocar 2, 4, 6 electrones. Tengo 2, 4, 6 electrones más 2 serían 8 electrones. Este bromo está cumpliendo la regla del octeto. Ahora procedo a contabilizar nuevamente 8 electrones acá en este oxígeno, más 8 serían 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 y 30 electrones. Me faltarían aún 2 electrones. ¿Dónde voy a colocar esos 2 electrones? Para el bromo como átomo central. Entonces vamos a colocar un par de electrones libres para este bromo. Ahora hay 32 electrones de valencia, 8 electrones, vemos que 8 electrones de este oxígeno más 8 electrones del otro oxígeno serían 16, más 2 electrones de enlace serían 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 y 32 electrones de valencia. Coincide con los electrones de valencia que determinamos anteriormente, los 32 electrones de valencia. Ahora, ¿qué nos faltaría para probar si esta estructura de Lewis es válida? Sería determinar las cargas formales. Eso lo vamos a hacer a continuación. Ahora procedemos a determinar las cargas formales del bromo y oxígeno respectivamente. Vamos a comenzar con el bromo como átomo central. Entonces vamos a colocar acá carga formal, bromo, vamos a colocar al átomo central. Acá yo tengo la fórmula de la carga formal, me dice los electrones de la última capa de valencia menos los electrones libres menos un medio por los electrones que forman enlaces. Ahora, vamos a determinar la carga formal para el bromo. Serían los electrones de la última capa de valencia tienen 7 electrones. Entonces coloco 7 electrones menos electrones libres. Este bromo tiene 2 electrones libres, entonces coloco menos 2 electrones libres menos un medio por los electrones que forman enlaces. ¿Cuántos electrones forman enlaces? Este bromo tiene 3 enlaces, 2 electrones, acá cada enlace son 2 electrones, 2, 4 y 2 serían 6 electrones. Coloco por 6, simplifico, me quedaría 7 menos 2 es 5, coloco igual a 5 menos 6 por 1 es 6, 6 entre 2 es 3. 5 menos 3 es igual a más 2. Por lo tanto, la carga formal para este bromo sería de más 2. Entonces colocamos acá entre paréntesis más 2. Ahora procedemos a determinar la carga formal para este oxígeno. Entonces escribimos acá carga formal oxígeno sería igual. Electrones de la última capa de valencia. Este oxígeno tiene 6 electrones en su última capa de valencia. 6 electrones menos electrones libres. Este oxígeno tiene 2, 4 y 2 serían 6 electrones libres. Menos 6 menos un medio por los electrones que forman enlaces. Este oxígeno tiene un enlace oxígeno-bromo. Por lo tanto sería 2 electrones. Se colocó 2 electrones. 6 menos 6 es 0. Es igual. 2 por 1 es 2 y 2 entre 2 es 1. Por lo tanto me quedaría menos 1. La carga formal para este oxígeno sería igual a menos 1. Entonces marco acá un signo menos que me está indicando menos 1. Ahora reviso el otro oxígeno en la parte superior. Tiene la misma cantidad de electrones libres y los electrones que forman enlace. Por lo tanto la carga formal va a ser la misma. Entonces voy a colocar acá. Ahora voy a proceder a determinar la carga formal para este oxígeno que tiene 2 enlaces con los 2 bromos. Escribo acá carga formal oxígeno, coloco doble enlace, sería igual, que son estos 2 enlaces. Electrones de la última capa de valencia serían 6 electrones menos electrones libres. Este oxígeno tiene 2 y 2, serían 4 electrones libres, 4 electrones libres menos un medio por los electrones que forman enlace. Este oxígeno tiene 2 enlaces, 2 electrones y 2 serían 4 electrones.
Coloco 4. Simplifico, 6 menos 4 es 2. 2 menos 4 por 1 es 4 y 4 entre 2 es 2. Y 2 menos 2 es igual a 0. La carga formal para este oxígeno es igual a 0. Ahora voy con este bromo, el bromo que se encuentra en el extremo. Determino la carga formal. Carga formal bromo, bromo extremo sería igual. Electrones de la última capa de valencia, 7 electrones. Coloco 7 electrones menos electrones libres. Este bromo tiene 2, 4 y 2 serían 6 electrones libres. Menos un medio por los electrones que forman enlaces. ¿Cuántos electrones forman enlaces? Tengo un solo enlace, serían 2 electrones. Coloco 2. Simplifico, 7 menos 6 es 1, un electrón. Menos 2 por 1 es 2 y 2 entre 2 es 1 y 1 menos 1 igual a 0. Por lo tanto, la carga formal para este bromo sería igual a 0. Ahora vamos a revisar la interpretación de las cargas formales. Acá el bromo me dice que tiene una carga formal más 2. Esto quiere decir de que el bromo está cediendo 2 electrones de su última capa de valencia, de sus 7 electrones, está cediendo 2 electrones de forma parcial, como es enlace de tipo covalente, a los oxígenos. ¿Y a cuáles oxígenos? A los oxígenos que tienen carga de menos 1, ya que vemos que los oxígenos no están utilizando los electrones de la última capa de valencia, ninguno de sus electrones de la última capa de valencia para formar enlaces. Vemos que este oxígeno tiene 2, 4, 6 electrones, no está formando ningún enlace. Por ejemplo, vemos que este bromo, además del el electrón que está cediendo acá para formar el enlace oxígeno-bromo, está cediendo un electrón adicional para formar este enlace. Y el oxígeno no utiliza ninguno de esos electrones. El oxígeno quedaría con una carga de menos 1, un electrón adicional de forma parcial, y el bromo está cediendo un electrón. Por lo tanto, acá se formaría un enlace de tipo dativo, ya que hay una diferencia de cargas. Igualmente ocurre con este, hay un electrón y además está cediendo el segundo electrón. Como vemos acá, el bromo tiene 2 cargas positivas desapareadas, ya que está cediendo 2 electrones adicionales de sus electrones de la última capa de valencia. Ahora, vemos con este oxígeno se quedaría en estado neutral, igualmente para este bromo. ¿Qué se puede concluir con esta estructura de Lewis? Para el bromo con una carga formal de más 2 enlaces dativos bromo-oxígeno, vemos que esta estructura de Lewis no sería válida, ya que el bromo como átomo central tiene una carga formal muy alta. Hay diferencia de cargas y esta carga formal se puede disminuir. ¿Y cómo se puede disminuir? Adicionándole nuevos enlaces. Esto implica una mayor cantidad de electrones. Ahora, ¿qué cantidad de electrones puede aceptar este bromo en esta estructura de Lewis para disminuir esta carga formal de más 2 a una carga formal de 0? Eso lo vamos a ver a continuación. Revisamos acá la estructura de Lewis de que el bromo como átomo central tiene una carga formal de más 2 enlaces dativos bromo-oxígeno. Como vemos, los oxígenos quedarían con carga de menos 1. Vamos a aminorar, a disminuir esta carga formal que tiene el bromo de más 2 a una carga formal de 0. Esto implica una mayor cantidad de enlaces, una mayor cantidad de electrones que puede tener el bromo a su alrededor, pero no sabemos qué cantidad de electrones puede expandirse el bromo. ¿Cómo podemos saber esto? Mediante los electrones de la última capa de valencia del bromo. Tengo acá la configuración. Los electrones de la última capa de valencia serían 2 electrones en el orbital 4s y 5 electrones en el orbital 4p. Ahora, como vemos de que el bromo se encuentra en el período 4 de la tabla periódica, esto quiere decir de que el bromo tiene disponibilidad de utilizar los diferentes subniveles del orbital 4d, que acá los tengo. Los subniveles se encuentran vacíos. Entonces el bromo puede utilizar estos subniveles para expandir su octeto, más de 8 electrones si es el caso. Ahora vamos a revisar acá. Voy a revisar los orbitales. Tengo el orbital 4s, el subnivel px y py que se encuentran llenos. Se encuentran 2 electrones respectivamente. Voy a revisar acá la estructura de Lewis. Me faltó acá colocar los 2 electrones libres. Vemos que este bromo tiene 2 electrones libres. Entonces, ¿qué serían? Vamos a tomar que serían estos 2 electrones. ¿Qué va a suceder? Acá no va
ocurrir ninguna migración a los diferentes subniveles vacíos del orbital 4D, mientras que para los subniveles PX y PY sí puede ocurrir una migración a los diferentes subniveles del orbital 4D, de XY y de YZ respectivamente. ¿Qué me quedaría? La configuración me quedaría de la siguiente forma. Tengo los dos electrones, que serían, estos dos electrones sería el par de electrones libres que tiene el bromo, y me quedaría 1, 2, 3, 4 y 5 electrones, que sumado a estos dos serían 7 electrones. Lo que cambió acá es una mayor cantidad de subniveles que se encuentran semillenos. Y esto es con la finalidad de poder aceptar una mayor cantidad de electrones cuando formen enlace oxígeno-bromo en este caso. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a llenar con electrones cuando formen enlace oxígeno-bromo. ¿Qué va a ocurrir? Sería 1, 2, 3, 4 y 5. Estos electrones serían los electrones que provienen del oxígeno. El otro paso sería contabilizar todos los orbitales y subniveles, cuántos electrones, los electrones del bromo y los electrones de enlace oxígeno. Entonces contabilizo, acá tengo 2, 4, 6, 8, 10 y 12 electrones. Por lo tanto, el bromo puede expandirse hasta 12 electrones. Ahora, reviso acá en esta estructura de Lewis, este bromo tiene 2, 4, 6 y 2 serían 8 electrones. Está cumpliendo el octeto. Vamos a colocar acá 8 electrones. Pero el bromo, como se encuentra en el periodo 4, puede expandir su octeto, más de 8 electrones. Entonces me quedaría, ¿cuántos electrones faltarían para llegar a 12? Me faltarían 4 electrones. Estos 4 electrones estarían representados en 2 enlaces. ¿Qué significa esto? De que yo puedo agregar 2 nuevos enlaces a este bromo como átomo central. ¿Y dónde voy a colocar esos 2 enlaces? Lo voy a colocar donde se encuentran los enlaces de activo bromo-oxígeno, con los oxígenos con carga de -1. Entonces, escribo acá, me quedaría, voy a marcar acá un doble enlace, un segundo enlace y acá un segundo enlace. Y para formar este segundo enlace voy a tomar un par de electrones libres de este oxígeno para formar este segundo enlace. Igualmente para este, va a tomar un par de electrones libres de este oxígeno para formar el segundo enlace. Ahora vemos que el bromo puede expandirse hasta 12 electrones con 2 doble enlaces, como vemos acá. Por lo tanto, las cargas formales ya no van a ser +2 ni va a ser -1, ya que el bromo cambió sus enlaces sencillos bromo-oxígeno con los enlaces de activo a un doble enlace bromo-oxígeno y expandió su octeto de 8 electrones a 12 electrones. A continuación vamos a determinar las nuevas cargas formales. Antes de determinar las cargas formales del bromo y oxígeno, vamos a comprobar los electrones que tiene este bromo a su alrededor y si coincide con los electrones que tiene en su última capa de valencia. Vemos que el bromo tiene 7 electrones en su última capa de valencia. Procedo a contabilizar. Contabilizo, me quedaría 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 electrones. Por lo tanto, es la misma cantidad de los electrones que tiene el bromo en su última capa de valencia. Ahora vamos a proceder a determinar las cargas formales. Vamos a comenzar con la carga formal del bromo. Escribimos carga formal bromo. Va a ser igual, los electrones de la última capa de valencia serían 7. Marco 7 electrones menos electrones libres. Este bromo tiene 2 electrones libres. Entonces marco 2 electrones menos un medio por los electrones que forman enlaces. Contabilizo los electrones que forman enlace. Cada enlace tiene 2 electrones. 2 electrones, 4, 6, 8 y 10 electrones. Coloco por 10. Simplifico, 7 menos 2 es 5. Me queda igual a 5 electrones menos 10 por 1 es 10 y 10 entre 2 es 5 y 5 menos 5 electrones es igual a 0. Por lo tanto, la carga formal para el bromo sería igual a 0. Ahora, procedo a determinar la carga formal para este oxígeno.
con doble enlace. Carga formal oxígeno sería igual, los electrones de la última capa de valencia serían 6 electrones. 6 electrones menos electrones libres. Este oxígeno tiene 2 y 2 serían 4 electrones libres. Menos un medio por los electrones que forman enlaces. Este oxígeno tiene 1 y 2 enlaces. Cada enlace tiene 2 electrones. Por lo tanto serían 4 electrones. Ahora simplifico. 6 menos 4 es igual a 2. Menos 4 por 1 es 4 y 4 entre 2 es 2. Y 2 menos 2 es igual a 0. Por lo tanto la carga formal para este oxígeno sería igual a 0. Ahora procedo a determinar la carga formal para este oxígeno y veo que este oxígeno tiene la misma cantidad de electrones libres y la cantidad de electrones que forman enlaces. Por lo tanto, la carga formal va a ser igual a 0. Entonces marcamos acá, carga formal 0. Ya determinando las cargas formales del bromo y oxígeno respectivamente, se concluye de que la estructura de Lewis para el trióxido de dibromo o anhídrido bromoso sería esta, ya que se disminuyó la carga formal de +2 a una carga formal de 0, con doble enlace el bromo, y que el bromo expandió su octeto a 12 electrones a su alrededor, ya que el bromo se encuentra en el período 4 de la tabla periódica. Ya conociendo la estructura de Lewis del trióxido de dibromo o anhídrido bromoso, damos finalizada esta publicación. Si te ha gustado este video, un like, suscríbete al canal para que estés informado de las últimas publicaciones que haga. Cualquier duda que tengas o comentario me lo puedes decir aquí abajo. Chao.